Trip, y hoy vamos a ver los capítulos 13 y 14. ¿Todos han podido leer el libro hasta ahora, hasta el capítulo 14? ¿Sí? Ok. Bueno, voy a estar repasando lo que está en los capítulos 13 y 14, pero para recordarles de manera general, al principio del libro, Tripp identifica algunos conceptos, algunas ideas generales acerca del matrimonio, y él repetidamente dice que la meta para nosotros como cristianos en el matrimonio debe ser de tener un matrimonio de unidad, entendimiento y amor. Repetidamente él básicamente describe a nuestra meta como el tener a un matrimonio de unidad, de entendimiento y de amor. Entonces, después de identificar algunos conceptos generales, él identifica a 6 compromisos que debemos buscar cumplir en el matrimonio para tener un matrimonio de unidad, de entendimiento y amor. Y él ha estado dedicando 2 capítulos a cada compromiso. Hasta ahora ya hemos visto los compromisos de 1 a 4. Compromiso 1 fue de entregarnos a un estilo de vida de confesión y perdón. Compromiso 2 es de hacer del crecimiento y el cambio nuestra agenda diaria. Compromiso 3 de trabajar unidos para formar un vínculo robusto de confianza. Y compromiso 4 de comprometernos a cultivar una relación de amor. Hoy veremos el compromiso de negociar a nuestras diferencias con aprecio y gracia. Pero antes de ver a estos capítulos, ¿alguien tiene una pregunta, una duda acerca de algo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Ok. Entonces, en los 2 capítulos que vamos a ver hoy, vamos a ver este compromiso de negociar a nuestras diferencias con aprecio y con gracia. Entonces, el primer capítulo se trata de la gracia, se trata de las diferencias que existen entre nosotros y del papel de la gracia de Dios en nuestras vidas para ayudarnos a lidiar con estas diferencias. Y luego el segundo capítulo se trata de la urgencia, de la importancia de perdonarnos y de buscar reconciliación en la faz de problemas que surgen a la luz de nuestras diferencias. Entonces, vamos a empezar viendo el capítulo acerca de la gracia y algunas ideas preliminares que Tripp menciona al principio son estas. Primero, él dice que cuando reconoces el hecho que la historia de tu matrimonio es cuestión de la sabiduría y la voluntad de otro, tu entendimiento del matrimonio cambia por siempre. Y él da un punto que él llama un poderoso punto teológico casi al principio. Él dice, tú y yo no somos los autores de nuestra propia historia. Y ahí él menciona la improbabilidad matemática que hayamos terminado casándonos con nuestros cónyuges. Él menciona su propio caso, ¿no? Él fue criado en Estados Unidos, en el estado de Ohio. ¿Tenemos una persona aquí de Ohio, por si acaso? Larry y Bonnie son de Ohio, son del mismo estado de Tripp. Entonces él fue criado ahí. Y su esposa fue hija de misioneros canadienses criada en Cuba. Y ellos se conocieron en una universidad cristiana en Carolina del Sur. Y resulta que un día, creo que fue el primer día de clases, se encontraron en la fila, el uno al lado del otro, durante la hora del almuerzo. Y él estaba meditando en la improbabilidad matemática que estas 2 personas se iban a conocer. Y él dice que este es un punto poderoso teológico que tenemos que apreciar para apreciar lo que Dios está haciendo en nuestros matrimonios. O sea, estoy seguro que nosotros como cristianos diríamos que creemos en la soberanía de Dios, que afirmamos a la soberanía de Dios. Pero yo he encontrado en mi propia experiencia, a veces en las experiencias de cristianos con los cuales hablo, que podemos en momentos convertirnos
en ateos prácticos. O sea, podemos decir que creemos en la soberanía de Dios, podemos decir que somos cristianos, pero en los detalles de la vida vivimos como si Dios no existiera. Y particularmente en cuanto al matrimonio, él está señalando que a veces cuando vemos dificultades en el matrimonio, queremos ignorar el hecho de que no ha sido un accidente que nos hayamos casado con nuestro cónyuge. O sea, debemos apreciar que Dios, nuestro Padre, que es el Dios soberano, es el que nos ha unido a nuestro cónyuge. Entonces, este es como un punto de partida. Si podemos apreciar esto, no vamos a estar lamentando cosas en nuestro matrimonio como si fuera el producto de chance o como si fuera algo que simplemente sucedió. Tenemos que apreciar quién está detrás de nuestro matrimonio, quién es el que nos ha unido. ¿Alguna pregunta o comentario o observación acerca de este punto? Ok. También en la introducción del capítulo 13, él dice que la historia bíblica es la única que puede darle sentido a la historia de tu vida y tu matrimonio, que todo empieza con Dios como creador, que Dios es creativo. Entonces las verdaderas y significativas diferencias entre ustedes comenzaron en la mente del creador, y que todo lo que tiene que ver con tu creador, con tu cónyuge, viene de la mente de Dios. Es decir, ciertamente no eres igual a tu cónyuge, ¿no? Ella o él es diferente que tú, pero Dios es el que es creativo, que ha creado a cada persona y que le ha dado su personalidad y las cosas distintas de él o de ella. Entonces tenemos que apreciar quién es el que ha creado a nuestro cónyuge, porque el punto que él va a hacer es que finalmente, si nos quejamos con cosas que ellos no pueden cambiar, esencialmente estamos quejándonos con Dios, estamos diciendo que Dios de alguna manera se haya equivocado. En los versículos, en las páginas en mi libro 203 y 204, creo que las páginas son diferentes para ustedes, pero él da algunos ejemplos de las diferencias entre las personas que pueden existir. Él dice, piensa en esto, algunas personas son mecánicas, algunas analíticas, otras conceptuales, otras matemáticas, otras organizativas, otras artísticas y otras sociables. Algunas personas son desenvueltas y extrovertidas, otras son tranquilas e introvertidas, y otras son mitad del camino vertidas. Pero aún dentro de cada una de estas categorías hay vastas diferencias, considere el color del cabello, etc. Entonces el punto que él está haciendo aquí es que las personas son diferentes, ¿no? Y él dice que hubiera sido imposible, o sea, no hay dos personas iguales en el mundo, y que hubiera sido imposible casarte con tu clon. Hubiera sido imposible casarte con una persona exactamente como tú. Y él dice algo muy importante. La unidad en el matrimonio no es el resultado de la uniformidad, sino es el resultado de lo que los esposos hacen frente a las diferencias, ¿no? O sea, a veces nosotros quisiéramos pensar que yo soy la norma, ¿no? Y que si vamos a tener un buen matrimonio, mi esposa debe conformarse a mi manera de ser, a mi manera de hacer las cosas, a mi manera de ver a todas las cosas. Yo soy la norma, y si vamos a tener unidad, tenemos que tener uniformidad. Pero no es así. O sea, Dios nos ha creado, este es su punto, nos ha creado diferente, y para tener unidad uno no tiene que adaptarse, llegar a ser exactamente como el otro. Esta sería uniformidad y no unidad. ¿Alguna observación o pregunta o comentario ahí, Rando? Tengo
pensando en lo que vienes diciendo, hay un punto muy importante, ¿no? Yo ayer antier estuve ministrando un matrimonio, unos amigos que se casan en Venezuela, estuve dando algunos consejos, y precisamente iba a ese punto, ¿no? Y es interesante porque hoy en día la psicología secular habla mucho como una causal del divorcio, ¿no? Es que hay incompatibilidad de caracteres. Siempre se habla de eso, ¿no? Y es interesante ver, ¿no? Cómo Dios nos hizo diferentes, no hay una persona que se parezca a la otra, no hay seres humanos idénticos. Exacto. Y entonces hay la unidad en medio de la diversidad. Y eso pasa en la iglesia. Exacto, sí. En la iglesia somos diferentes, pero nos une el espíritu. Ya, exacto. Nos une el espíritu. Ahora, qué interesante, fíjate, en las sectas. Buscan uniformidad. Todos son iguales. Exacto. Han visto los testigos de Jehová, son igualitos. Cuando van a la calle a evangelizar, y los mormones son idénticos. Pero esa es una cuestión artificial. Es una digamos, buscar una manera de crear personas iguales, pero artificialmente. Y eso a la larga pues, es una gran mentira. Y apliquémoslo al matrimonio. Pues, es muy perspicaz lo que dices, porque en todo el libro hemos estado viendo paralelos entre cuál debe ser nuestra actitud y comportamiento en el matrimonio y cuál debe ser nuestra actitud en cuanto al discipulado en general. Y hay muchos paralelos, ¿no? En 1 Corintios 12, por ejemplo, vemos la idea de la unidad en la diversidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Que para el cuerpo funcione bien, necesitamos que haya personas dotadas de maneras diferentes. No necesitamos que todos sean narices o que todos sean manos. Es necesario que haya diversidad, pero unidad en diversidad. Y así es en el matrimonio también. O sea, para tener unidad, los dos no tienen que ser igualitos. Buen punto. Entonces Tripp siempre nos da listas. Entonces aquí nos da en este capítulo dos listas. La primera lista se trata de cómo podemos lidiar con nuestras diferencias para buscar la unidad en el matrimonio. Y él nos da como cinco cosas aquí para empezar. Primero dice que debemos celebrar el Creador. Si nosotros podemos empezar apreciando que Dios es el que ha creado a tu cónyuge, entonces no vas a tratar de moldearla o moldearle a tu imagen. Y debo aclarar aquí, creo que lo tengo más allá en mis notas y él lo menciona. Obviamente, por un lado, Dios quiere usarnos en las vidas de nuestros cónyuges para exponer el pecado, a veces para exhortar, para ayudarles a crecer. Entonces, él en este capítulo no está hablando acerca del pecado en la vida de tu cónyuge, sino está hablando acerca de cosas que tienen que ver con su personalidad, que simplemente son neutrales, como las cosas en lo que acabo de leer. Algunos son más introvertidos, otros son más extrovertidos, algunos son más artistas y otros son más analíticos. O sea, ni es bueno ni es malo tener alguno de estos atributos. Entonces, de esto se trata, porque obviamente si tu cónyuge está en pecado, Dios quiera usarte para exponer esto y para exhortarle. Pero aquí él está hablando de diferencias de personalidad, que son cosas que simplemente tienen que ver con la manera que Dios ha creado a la persona y son cosas que no se puede cambiar. Entonces él nos da una lista de 5 cosas para poder hacer frente a las diferencias. La primera cosa es de celebrar al Creador, reconocer que Dios en su soberanía, que es creativo, no ha creado a todos iguales y Él ha creado a tu cónyuge tal como le ha creado, que él o ella es producto de Dios. La segunda cosa que él menciona, dice que debemos rehusar ver las diferencias como buenas o malas. Y aquí él aclara que no se refiere a diferencias de moralidad o madurez, sino de personalidad. Y él da el ejemplo clásico que me parece que usualmente separa a los hombres y a las mujeres, la orientación al tiempo.
En mi experiencia personal y hablando con otros, usualmente los hombres son más puntuales y les gusta llegar a tiempo y me parece que este es un conflicto común en los matrimonios y bueno, a veces es cosa de la personalidad. Me parece que algunos están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Tercero, él dice, determínense responder a sus diferencias con aprecio y respeto. Él dice que en nuestro pecado estamos acostumbrados a ser impacientes frente a las diferencias y que cuando reaccionamos así estamos rechazando las decisiones y el diseño de Dios en la vida de esta persona. Entonces nos está diciendo que debemos decidir que, cuando veo estas diferencias, cuando veo cosas en mi esposa donde ella es diferente de mí, pero no son cosas de pecado, sino simplemente cosas de personalidad, que voy a responder a esto con aprecio y respeto. No voy a insultarla y insinuar que mi personalidad es mejor, como él ha dicho antes. No voy a tratar de moldearla a mi imagen, claro, en su carácter espiritual. Quiero que Dios la moldee a la imagen de Cristo, pero esta es la meta. La meta no es moldearla a mi imagen, no es hacerla mi clon. Cuarto, él dice que debemos conocer las áreas donde nuestras diferencias crean dificultades y debemos proponer trabajar por la unidad. Y yo creo que esto es muy importante lo que él dice ahí. Para mí está en la página 206, creo que sería 208 para ustedes, pero él habla de su propio error. En el segundo párrafo, en esta sección, él hablando de diferencias que tuvo con su esposa, dice: mi error estuvo en no examinar nuestras diferencias con la determinación de hacer lo posible mientras lidiaba con ellas por incrementar y profundizar nuestra unidad. Es decir, que van a haber diferencias entre nosotros y a veces estas diferencias van a crear dificultades para nosotros, pero debemos recordar que la meta más importante en nuestro matrimonio es la unidad y el amor. O sea, a veces podemos ganar un argumento y perder a la persona y tenemos que estar pensando sobre el largo plazo. O sea, la meta es vivir en unidad. Puede ser que a veces vamos a tener la razón en algo, pero la meta es ganar a la persona y vivir en unidad. Entonces él nos está llamando a ser sabios, a reconocer las áreas donde somos diferentes que pueda crear problemas y claro, tenemos que lidiar con estas diferencias, tenemos que buscar resolución, tenemos que buscar una manera de vivir juntos, pero más que todo debemos estar buscando la unidad y mostrar amor y respeto a la otra persona. Y la última cosa que él pone en esta lista es que debemos admitir dónde es que estas cosas se oponen a nuestro crecimiento. Él dice que Dios usa diferencias para exponer a deficiencias en nuestro carácter. Y esta es una idea que él ha mencionado antes. Nosotros tenemos un paradigma de comodidad y de felicidad. Suponemos que la meta de Dios para nuestras vidas y para nuestro matrimonio es nuestra felicidad y nuestra comodidad, pero de hecho Dios tiene un paradigma de santidad. Él dice, Dios quiere exponer a nuestro pecado, quiere exponer deficiencias en nuestro carácter para luego cambiarnos. Y entonces nosotros podríamos apreciar esto y aprovecharlo y decir, ok, Señor, por favor, quiero aprender, quiero que mi matrimonio sea un medio para exponer cuán lejos estoy todavía de lo que tú quieres que yo sea. Quiero aprender, quiero aprovecharlo, quiero crecer, o podríamos resistir. Podríamos adaptar una postura pecaminosa frente a las diferencias y
y no aprovechar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta o duda o pensamiento, observación de esta sección? Ok, bueno, en la próxima sección nos va a dar otra lista. La próxima sección se llama conflicto planificado. Y él dice que Dios creó las diferencias y les unió con un propósito. Y que reconocer a su soberanía, reconocer a la soberanía de Dios es la clave para entender los conflictos en tu matrimonio y lo que deben hacer al respecto. O sea, reconocer que Dios es soberano, que Dios, como tu Padre, que sabía desde la eternidad que te iba a salvar y que desde la eternidad ha tenido para ti la meta de moldearte, de conformarte a la imagen de Cristo, que Dios en su soberanía te unió con una persona específica, con una persona que es diferente que tú y que lo hizo a propósito. Entonces, él menciona en esta próxima lista de 7 cosas, 7 pasos de lo que él llama un plan bíblico que debemos entender si vamos a lidiar con las diferencias con una actitud de humildad y gracia. Y la primera cosa, si alguien podría buscar en Hechos 17, 24 a 27, la primera cosa que él menciona es que debemos apreciar que Dios tiene control absoluto de los detalles de nuestra vida. Hechos 17, de 24 a 27. ¿Alguien podría dar lectura? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Gracias. Entonces este es el sermón de Pablo en Atenas, en que estaba hablando con un grupo de no cristianos, personas, filósofos, y estaba dando una apologética, una predicación evangelística a estas personas. Pero lo que Tripp quiere resaltar aquí es que Pablo está enfatizando la soberanía absoluta de Dios, o sea, el nivel de control que Dios tiene en las vidas de las personas. Y particularmente ahí en versículo 26 dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de las personas con un propósito espiritual de hacerles buscar a Dios. Entonces, una cosa que nos puede otra vez ayudar a apreciar lo que Dios está haciendo en nuestros matrimonios es apreciar su soberanía. Y más allá de esto, porque Él está hablando con no creyentes. Si somos cristianos, somos hijos de Dios. Este mismo Dios es nuestro Padre que nos ama, que en todo está obrando por nuestro bien. Entonces, si podemos apreciar esto, juntando esta idea con la idea de que Dios está en control absoluto, entonces debemos concluir: de ninguna manera ha sido un accidente que Dios nos haya unido con la persona con la que nos ha unido, que no ha sido un accidente, que Dios lo ha hecho a propósito. Y de hecho, creo que en una clase anterior hemos hablado acerca de que una tentación muy común o una mentira muy común que creo que Satanás sugiere a veces a las mentes de las personas casadas, especialmente cuando están pasando por un mal momento, es el pensamiento que te casaste con la persona equivocada. Y simplemente es una mentira. Si estás casado con la persona que Dios
ha querido. O sea, Dios es soberano sobre este detalle. Y si tú eres cristiano, más allá de esto, Dios es tu Padre que te ama. Entonces, este es un punto para empezar a apreciar lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio. La segunda cosa que él dice es que Dios tiene un propósito para las situaciones y lugares en los cuales los ha puesto. Que cuando nos encontramos en medio de cualquier situación, pero especialmente una situación difícil, o digamos un matrimonio difícil, o un conflicto difícil en el matrimonio, debemos hacer la pregunta: ¿qué quiere hacer Dios en lo que está pasando? Les voy a ser honesto, mi primer impulso cuando me encuentro en medio de una situación difícil es de querer escapar, querer buscar alguna resolución y estar libre de la dificultad. Pero de hecho debemos hacer la pregunta: ¿qué quiere Dios hacer en medio de lo que está pasando? ¿Por qué es que Él ha diseñado los eventos de mi vida para que yo me encontrara en esta posición, en este momento en mi vida? Y bueno, en líneas generales, ¿cuál es el propósito de Dios en la vida del cristiano? O sea, ¿qué es lo que podemos a la luz de la Escritura saber? ¿Cuál es en líneas generales, qué es lo que podemos saber que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestra santificación, gozar de Él para siempre. Amén, amén. Sí, Él quiere que crezcamos en santificación, que lo amemos, que crezcamos en nuestra consagración a Él. Amén, sí. Y de hecho esto es algo que Tripp ha dicho varias veces, ¿no? Que Dios tiene este paradigma de santidad, no de comodidad, lo que nosotros suponemos. Nosotros, él dice, deseamos que nuestros matrimonios sean lugares de comodidad, pero Dios quiere hacernos crecer en santidad, quiere seguir cambiándonos y transformándonos, y a veces lo hace al ponernos en situaciones adversas, porque cuando nos encontramos ahí, expone nuestro pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos quebranta, y nuestro quebrantamiento nos hace depender más de Él, nos enseña a vivir por fe, a depender de Él, etc. Tercera cosa que él menciona aquí es que el matrimonio es una de las herramientas primarias de cambio y crecimiento personal. Y bueno, yo he experimentado esto, supongo que ustedes también, y así me dijeron antes de casarme, y he visto que es cierto, que una de las cosas más importantes que Dios usa para santificarnos y hacernos crecer es el matrimonio. Y yo creo que en parte eso tiene que ver con que seguimos necesitando ser cambiados drásticamente, y nosotros podemos llevar máscaras, podemos esconder lo que realmente somos de la mayoría de las personas. Espero que no fuera así. De hecho, aprovecho para decir, espero que en nuestra iglesia crezquemos, ¿no? en ser una comunidad de personas que están buscando crecer juntos, y que haya más transparencia. Pero es cierto, podemos esconder la realidad de quienes somos de la mayoría de las personas, pero cuando vives con otra persona y te ve casi 18 horas del día o 16 horas del día constantemente, va a ver cómo tú eres realmente. No vas a poder esconder la realidad, y ellos van a ver el pecado en tu vida, cuánto te falta crecer, cuánto te falta cambiar, y puede ser una de las cosas primarias que Dios usa para cambiarnos. Y Tripp menciona 3 razones o 3 tipos de diferencias que existen entre nosotros y nuestros cónyuges, que Dios puede usar para revelar lo que somos y para cambiarnos. Uno es lo que hemos mencionado: diferencias de personalidad, cosas neutrales. Dios ha creado a tu cónyuge diferente que te ha creado a ti. No es pecaminoso que no sea exactamente como tú, que sea diferente, simplemente es diferente. Pero a veces estas diferencias producen conflictos y dificultades. Segundo,
hay diferentes puntos de vista en base de experiencias diferentes, en base de la manera que haya sido criado. Creo que lo que Larry compartió la semana pasada de Keller fue muy perspicaz, ¿no? Keller, creo, tuvo un padre o tuvo padres donde su mamá mostraba amor por básicamente hacer todo en la casa y dejar a su padre descansar. Y la esposa de Keller tuvo un hogar en que su padre mostró amor por ayudar a su mamá con las cosas en la casa. Entonces ellos tuvieron un conflicto debido a la manera que fueron criados. Él estaba pensando, si de veras me amaba ella haría más en casa. Y ella, por la manera que fue criada, estaba pensando, si de veras me amaba, me ayudaría, ¿no? Y entonces a veces hay diferencias en base a la manera que hemos sido criados. Estamos suponiendo o dando por sentado que el patrón normal es el patrón que nosotros hemos visto, y si el patrón que tu cónyuge ha visto es diferente, esto podría ser fuente de controversia o de conflicto. Y tercero, él menciona que entre los dos no están siempre en el mismo lugar en su peregrinaje espiritual. Uno podría haber crecido un poco más, podría estar en otro punto, podría estar luchando con diferentes pecados, y que eso también a veces provoca dificultades. La quinta cosa que él menciona es que el cambio comienza cuando vemos estas diferencias como gracia y no como obstáculos a la gracia. Este es un punto que él hizo antes en el libro, y de hecho tiene aplicación más amplia a la vida cristiana, pero a veces cuando vemos dificultades en nuestras vidas cristianas, o en este caso en el matrimonio, podríamos preguntarnos, pero ¿por qué eso está pasando? Si yo estoy tratando de vivir para el Señor, si yo amo al Señor, si estoy buscándole, ¿por qué es que estoy enfrentando a esta dificultad? O en este caso, ¿por qué es que Dios me ha dado a esta persona tan diferente que yo, que estamos enfrentando esta tensión o dificultad en el matrimonio? Y Satanás está ahí queriendo sugerirnos que esta es evidencia que Dios no nos ama, ¿no? Nos sugiere la pregunta, ¿por qué Dios te está haciendo esto? Pero por fe, si creemos la Escritura, tenemos que creer que Dios, como nuestro Padre, en todo, está obrando para nuestro bien. Entonces, cuando vemos estas dificultades, no debemos dejar que el enemigo o que nuestra propia carne nos sugiera que esta es evidencia que Dios no nos ama, que esta es evidencia que Dios no nos está mostrando gracia. Debemos apreciar que en esto Dios nos está mostrando gracia. ¿Cómo? No quiere dejarnos como somos. Quiere exponer a nuestro pecado, quiere quebrantarnos, quiere hacernos tener que depender más de Él. Entonces, cuando Dios no nos deja como somos, no es una evidencia que no nos está mostrando gracia, es una evidencia de su gracia. Pero nosotros, por fe, tenemos que luchar para entenderlo así. Tenemos que creerle a Dios y lo que nos dice en su palabra. Y la sexta cosa, aquí él termina este capítulo animándonos que Dios está con nosotros en medio del conflicto, que Dios no nos ha abandonado, que Dios quiere ayudarnos, que Dios promete ayudarnos, que Dios está ahí. ¿Alguna pregunta o observación acerca de estas 6 cosas que él menciona? Quizás un comentario. Si bien es cierto, las escrituras nos hacen ver nuestra necesidad de Dios, ¿no? Y que somos imperfectos, y cuando nos casamos somos conscientes de todas esas diferencias. Creo que uno de los grandes problemas, aún de muchos cristianos, es la mala comunión con Dios. Porque no se trata solo de leer la Biblia o de saber versículos de memoria, ¿no? Pablo nos recuerda en Romanos que
tenemos que ser transformados todo el tiempo, Ujú. no conformarnos a este siglo. Ujú. Luego nos dice, segundo Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para retribuir justicia. Creo que o sea, todos sabemos que somos diferentes, que entramos a un matrimonio con diferencias, pero creo que el tema medular está ahí. O sea, la Biblia me enseña, la Biblia me dice, pero ¿qué estoy haciendo yo con eso? Ujú. Y no me estoy humillando a Dios para darle no a Rafael, Ujú. a mi esposa, sino darle a Cristo. Ujú. Y creo yo que muchas iglesias, cuando forman ministerio de matrimonio, también cumplen más una función de rescate que de prevención. Ujú. Ujú. Estamos hablando de matrimonios cristianos, Ujú. ¿no? Entonces, creo yo que, para resumir, el tema medular es ese, ¿no? Como cristianos estamos teniendo una mala comunión con Dios, sin ofender a nadie, por favor. Eso, ¿no? Si yo tuviese una correcta relación con Dios y su palabra, entendiera que debo humillarme ante Dios, ante su palabra, ser transformado a la imagen de Cristo, estaríamos hablando de otra cosa, de otra realidad. Ya. Eso. Ya, ciertamente la calidad de nuestro matrimonio va a depender de la calidad de nuestra vida cristiana, de nuestra entrega al Señor. Si estamos viviendo como personas de doble ánimo, queriendo un poco del Señor y un poco del mundo, queriendo de alguna manera proteger y guardar nuestros pecados, obviamente no nos irá ni en el matrimonio ni en otras partes de nuestras vidas. Y por otro lado, todo esto está ligado, ¿no? O sea, porque la calidad de mi vida cristiana, ahora que estoy casado, depende de mi matrimonio. O sea, yo no puedo, según Pedro, maltratar a mi esposa y esperar tener una vida de oración excelente, ¿no? Pedro dice que si estoy maltratando a mi esposa, que mis oraciones pueden tener estorbo. Y también está ligado en lo que hemos estado viendo, en que parte del patrón de la vida cristiana es un patrón de constantemente estar viendo cuán lejos estoy de lo que Dios quiere que sea, ¿no? Cuánto me falta en mi transformación y en mi conformidad a Cristo. Y muchas veces es el mismo matrimonio que Dios usa para exponer a este pecado. Entonces, obviamente, el patrón de la vida cristiana, a la medida que llegamos a estar conscientes de nuestro pecado, debe ser un patrón de arrepentimiento, de pedir la ayuda de Dios, de superar a nuestro pecado, de rechazar a nuestro pecado, de crecer. Entonces, sí, pero buen punto, ¿no? La calidad del matrimonio depende de la calidad de nuestras vidas cristianas y al otro lado, la calidad de nuestras vidas cristianas está ligada con nuestro matrimonio. Es una de las cosas que Dios usa para exponer lo que somos. Buen punto. Hay una idea en la que parece ser que tenemos una relación vertical con Dios, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y hay otra relación muy importante que en estas 18 horas, que pasamos con nuestra esposa, hay una relación horizontal. Sí. En la que muchas veces, no sé si es de este autor o otro, que sugiere que hay ciertas cosas grandes como la santidad, el poder, la sabiduría de Dios, que no podemos pedirle en una relación horizontal. Exacto, es él lo menciona repetidamente. Entonces, esta es una idea que a mí me ha servido muchísimo, porque digo, claro, no le puedo pedir a mi esposa Exacto. que reaccione de una forma perfecta, sí, o que adivine lo que yo quería. Entonces, a rato sí se me crea un conflicto de digo, ¿esto se lo puedo pedir a mi esposa o esto lo... Me trato de comunicar con ella para ver si es que se lo pido o lo pongo en oración.
¿cómo sabes tú cuándo poner tus planes hacia arriba o hacia el corazón? Poner los planes. Bueno, creo que en términos generales necesitamos andar como personas llenas del Espíritu, ¿no? Y debemos conocer bien la Escritura, porque la Escritura nos da principios generales, pero necesitamos sabiduría de parte del Espíritu para saber aplicar a estos principios. Entonces diría que necesitamos la llenura del Espíritu y ser guiado por el Espíritu a veces para saber dónde está la línea, y necesitamos conocer bien la palabra, porque finalmente el Espíritu nos ayudaría a aplicar la palabra, ¿no? a la situación particular. Pero la idea que menciona usted, que menciona Tripp repetidamente, que básicamente es lo mismo que menciona Rafael, él dice repetidamente que hay que arreglar un matrimonio de manera vertical antes de horizontal. O sea, es decir, que como dice Rafael, en muchos sentidos tiene que ver con la calidad de nuestra vida con Dios, y no simplemente cuestión de principios relacionales. O sea, tiene mucho que ver con Dios. Ok, tenemos 11 minutos para ver al capítulo 14. Vamos a avanzar rápido. En el capítulo 14, entonces, Tripp lo llama antes de que se oscurezca, y él empieza contando la historia de una pareja, Juan y Macrina. Nunca había escuchado este nombre. ¿Ustedes habían escuchado un nombre así? Yo he leído este libro en inglés también, y he notado que en esta versión ha cambiado los nombres, ha puesto nombres latinos, pero nunca había escuchado el nombre Macrina. Pero bueno, él habla de ellos y habla de un patrón dañino, y él está dando un caso de una pareja con el cual hizo consejería, y él señala un patrón dañino en su matrimonio que probablemente esté afectando quizás a algunos aquí, y que seguramente se ve en otros matrimonios. Él menciona dos partes de este patrón dañino. Uno, él dice que no tomaron el tiempo para reflexionar sobre sus diferencias de personalidad, de estilo de vida y madurez cristiana, y ponían como la norma sus propias familias en las cuales habían sido criados, y no habían tomado tiempo para pensar y para conversar. ¿Cómo fueron las cosas en tu casa? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Y cómo fue en tu casa? Y bueno, fue muy diferente. Debemos entender esto y estar preparados para la tensión que pueda surgir a la luz de que hayamos sido criados de manera diferente. Pero la segunda parte de este patrón es que nunca hablaban sobre sus momentos de tensión y desacuerdo, y raramente pedían perdón por actitudes, palabras y acciones malas. Él dice que frecuentemente se iban a la cama enojados y tensos, y se levantaban el día siguiente amargados, y que revivían, al menos en sus propias mentes, sino en sus conversaciones el uno con el otro, los eventos de las noches previas. Entonces, esta básicamente es la idea que él va a tocar en este capítulo, que es la necesidad, cuando haya conflicto, de buscar perdón y resolución rápido y completo, porque algo que hemos visto antes en el libro, que yo diría que es muy cierto, que lo que no se resuelve no desaparece, ¿no? Él dice que si no mantienen cuentas cortas, si no se perdonan frecuentemente y resuelvan las dificultades entre ustedes, que la próxima vez que tengan un conflicto, no solamente van a tener que lidiar con el conflicto actual, sino que cada uno va a venir al conflicto con su larga lista de ofensas previas que no fueron resueltos, ¿no? Entonces sigue creciendo, y lo que, como hemos visto antes también, lo que no se resuelve crece, ¿no? Se pudo haber sido una ofensa menor y fácilmente pudieron haberse perdonado, pudieron haber hablado de esto y haberse perdonado, pero al no perdonar, al no hablar acerca de la ofensa y al no buscar perdón, ha crecido,
¿no? Y ha llegado a ser algo mucho más grande, al menos en tu propia mente. Entonces, bueno, él dice que como tema de este capítulo que sus problemas no se debían a sus diferencias, sino a su manera de lidiar con las diferencias. O sea, diferencias hay y conflicto y dificultades van a haber debido a las diferencias entre tú y tu cónyuge. Este no es tu problema, es inevitable, como él ha dicho, no has podido casarte con tu clon, ¿no? El problema no son las diferencias, el problema es cómo lidian con las diferencias. Y él menciona cosas no saludables como patrones de negación, de negar que haya problema, de ignorar al problema, de mala comunicación, de enojo, de falta de perdón y de dejar las cosas no resueltas. Entonces, en la sección llamado Lidiando con la realidad, él hace la pregunta: ¿qué debes hacer para lidiar con diferencias y para fortalecer a un matrimonio de unidad, entendimiento y amor? Y aquí él nos da, ¿cuántas? 7 cosas. Tenemos 6 minutos ya. 1, él dice, enfrenten la realidad, ¿no? Dice que no puedes lidiar con la realidad si rehusas enfrentarla. Y él dice que la inacción no lleva al cambio. Y que a veces nosotros tememos lidiar con la realidad porque tememos lo que vamos a ver. O porque tememos que lo vamos a agraviar, lo vamos a hacer peor. Y pensamos, bueno, no hablemos de esto porque va a ser doloroso o podríamos hacerlo peor. Pero él lo compara con la verdad bíblica en general. O sea, la Biblia nos da muy malas noticias. Nos da un retrato muy feo de la humanidad. Y podríamos decir, ¿sabes qué? Prefiero no escuchar esto. Pero si no escuchamos las malas noticias de la Biblia, nunca podríamos llegar a las buenas noticias del Evangelio, a la resolución. Y él compara esto al matrimonio. Es cierto, sería incómodo enfrentar al conflicto, lidiar con dificultades y problemas, pero la Biblia es muy realista, ¿no? Expone cosas difíciles, expone lo que está fuera del orden en nuestras vidas, pero también nos da esperanza. Nos habla de la gracia, del poder, de la disposición de Dios de ayudarnos. Entonces, un primer paso sería simplemente enfrentar la realidad. Segundo, él dice que debemos lidiar honestamente con nuestro enojo. A veces él dice que estamos enojados, pero no queremos admitirlo, ¿no? Y tu cónyuge te dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? No estoy enojado. Y no queremos admitirlo. Pero si de verdad estás enojado, debes admitirlo, porque no pueden buscar reconciliación y resolución hasta honestamente poner las cosas sobre la mesa. O sea, no se puede resolver lo que no quieres admitir. Y ahí él cita otra vez a Efesios 4, 26 y 27, que yo también creo que es muy importante, que no debemos dejar bajar el sol sobre nuestro enojo. Es un principio muy práctico, lo que él ha mencionado mucho y lo que acabo de decir. O sea, si no resolvemos a los conflictos, van a crecer y no van a desaparecer. Y entonces él menciona aquí 3 cosas que debemos hacer. Debemos tener la determinación de mantener las cuentas cortas, ¿no? De querer rápidamente y completamente buscar perdón y reconciliación y resolución de los conflictos. Segundo, dice que es vital rehusar de no dejar que el sol caiga mientras que estemos enojados y que busquemos resolver las cosas antes de dormir para no dar lugar al diablo, sembrar división. Tercero, dice que debemos comunicarnos de manera saludable. Y ahí otra vez él cita Efesios 4, donde dice que debemos buscar hablar con gracia a otras personas y debemos buscar edificarles con nuestra manera de hablar. Pero realmente, yendo más al fondo, esto tiene que ver con nuestra actitud en general. O sea, ¿por qué debo querer edificar a mi esposa con mi manera de hablarla?
¿por qué debo querer edificar a mi esposa? O sea, ¿y por qué debo ser así? Porque esto es amar. Amar es desear lo mejor para otra persona. ¿Y qué me impide amar? Usualmente es mi egoísmo. Entonces este punto nos está llevando realmente muy al fondo de lo que debemos ser. Debemos ser personas que están buscando morir al egoísmo, que están considerando a nuestro cónyuge como mayor que a nosotros mismos y que estamos buscando a sus intereses. Y esto aplica a nuestra manera de hablar. Debemos querer usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. Cuarto, él dice que debemos echar mano a nuestros recursos. Dios nos da varios medios de gracia. Y otra vez aquí hay paralelo entre el matrimonio y la vida cristiana, ¿no? Dios nos da medios de gracia para ayudarnos a vivir como cristianos, para ayudarnos a crecer y para ayudarnos a tener matrimonios que le honran. Entre otras cosas, él menciona la iglesia local. Dentro de la iglesia local tenemos a otros cristianos que nos pueden animar, que nos pueden instruir, que nos pueden edificar. En 2 Corintios 1 se ve el concepto de que a veces podemos ser consolados por hermanos que han pasado por algo similar. En este caso estoy seguro que en una iglesia típica, y espero que sea así en nuestra iglesia, que hayan parejas más maduras que probablemente hayan enfrentado lo mismo que otra pareja está enfrentando en su matrimonio, que podría aconsejarles y darles esperanza, decirles, ¿sabes qué? Nosotros estábamos en el mismo punto, enfrentábamos al mismo problema y Dios nos ayudó y nos sacó de ahí y podrían dar algunos consejos prácticos aún. Luego la enseñanza y predicación de la iglesia en general es un medio de gracia. Él también menciona a los sacramentos o las ordenanzas. Quinto, él dice que debemos resistir las mentiras del enemigo y señala que en el matrimonio no solo es cuestión de un conflicto entre dos personas diferentes, con personalidades diferentes, sino otra vez es paralelo con la vida cristiana. En la vida cristiana no solo estamos luchando contra la carne, contra deseos pecaminosos que nacen desde adentro, sino que vivimos en el mundo y tenemos un enemigo que nos está mintiendo, que nos está sugiriendo mentiras. Y lo mismo sucede en el matrimonio. Y él nombra dos mentiras muy comunes. Uno es que no tienes la culpa, o sea, no busques cambiar porque realmente tú eres así por tu manera de haber sido criado o por algún factor externo, o quizás es culpa de él o de ella, no es tu culpa, así que tú no tienes nada que cambiar. Otra mentira sería que ustedes no tienen lo que necesitan. O sea, Satanás quiere crear un sentido de desesperación, decir, no, otros quizás tengan buenos matrimonios, pero ustedes simplemente no pueden, no tienen lo que necesitan, que es una mentira. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una nueva persona, si tienes el Espíritu Santo, si tienes la palabra de Dios, tienes los recursos que necesitas para tener un matrimonio que glorifica a Dios. Luego él dice, creen algo nuevo. Es cierto que son diferentes, pero como él ha dicho, la meta del matrimonio no es que uno haga al otro conformarse a su imagen, sino que cuando se casaron decidieron crear una nueva vida compuesta de dos personas. Entonces la meta es que formen una vida integrada, que buscan establecer una nueva vida que incluye a las dos personas y no simplemente que uno de los dos se conforme a la vida que el otro haya estado viviendo. Y séptimo, admiten que el conflicto es continuo. Otra vez, esto es paralelo a la vida cristiana. El conflicto en la vida cristiana es continuo. Satanás no se va a rendir hasta cuando estemos con el Señor. Tu carne va a seguir queriendo llevarte hacia el pecado hasta cuando estés con el Señor. Y así es en el matrimonio. Nunca van a arribar, nunca van a llegar al punto en que dicen, ya, tenemos un matrimonio perfecto, un matrimonio 100% cristiano y esto nunca puede cambiar, ¿no? O sea, el conflicto continúa
toda la vida. Bueno, lo siento que hemos tenido que repasar esto muy rápido. De hecho, ya hemos pasado la hora, pero ¿alguna observación o pregunta?